Hola, ¿qué tal? Dios me los bendiga mucho. Nos encontramos nuevamente. Bienvenidos a este canal. Y si estás visitándonos por primera vez, puedes suscribirte. Dios te va a bendecir. También visítanos en nuestras redes sociales. En Instagram, Giovanisi VDLP. También @MDA el Yo Soy. También nos puedes visitar en el Facebook, Leonard París Cabáez. En este día quiero hablar de algo interesante que a todos nos sucede en una u otra forma o área de nuestra vida. Cada uno pasa por momentos difíciles y en esos momentos difíciles algunas veces puede ocurrirnos que podamos tener un poquito de temor o un poquito de miedo. Y ese poquito de miedo todos tenemos, ese miedo al fracaso, tenemos ese miedo a que podamos fracasar a emprender una empresa, tenemos miedo en poder establecer una relación matrimonial, tenemos miedo en poder ir a cierta o hacer algunas cosas. Y quiero hablarte de esto porque cada uno enfrenta cierta situación cuando va a hacer alguna cosa, y por eso quiero hablarte de un momento que sucedió entre Jesús y sus discípulos. En cierta ocasión, el maestro estaba predicando como siempre lo hacía a la gente. Una vez que culminó todo lo que había hecho, despidió a sus discípulos y le dijo que se fuesen un momento, que se fuesen adelante, mientras él despedía a la multitud. Mientras él despedía a la multitud, también se fue a orar como siempre lo hacía. Y le pasó el tiempo al maestro orando. Le llegó la tarde, noche, le llegó la noche, inclusive hasta le llegó la madrugada. Es por eso que quiero hablarte acerca de este tema interesante que está registrado en el libro de San Mateo, en el capítulo 14, y en los versículos que voy a leer a continuación. Versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esta escena que hemos leído es una travesía por la cual andaban sus discípulos solos, sin el maestro. Se les llegó la noche, el maestro estaba orando, y dice que se le apareció mientras los discípulos sacaban agua, mientras los discípulos desesperados sacaban agua. Dice que se le apareció el maestro y asustados dijeron: un fantasma. Realmente Jesús le dio sus palabras y le dijo: no temas, yo soy. Y esta palabra, no temas, no tengas miedo, tened ánimo, es una gran palabra. Y cuando hablo de esto, yo quiero decirte a través de esta información que te estoy dando, el maestro siempre estuvo con sus discípulos. Mientras él estaba orando, oraba por sus discípulos. Es decir, que cuando el maestro estuvo en la tierra, antes de irse y entregar cuentas, le dijo a Dios, o le dijo a su padre: solamente se perdió uno, el hijo de perdición, los demás los he cuidado. Es decir, que no sabía, todo estaba en las manos de Dios, todo estaba en las manos de Jesús, todo estaba bajo el control de Jesús. Y ustedes dirán: bueno, pero ¿cómo si la barca estaba azotada
y los discípulos estaban asustados, tenían miedo. ¿Cómo es eso de que Jesús tenía cuidado? Sí tenía cuidado, vuelvo a decirte, porque nunca dejó que sus discípulos pasaran algo más allá de lo que ellos no podían llevar. Es decir, que Dios no te da a ti ni da a mí carga que no podamos llevar. Es decir, que la situación que estamos pasando, Dios sabe que podemos soportarla y podemos pasar al otro lado. Porque cuando llego a este espacio, entonces puedo decirte que en la hora de la oscuridad, en la hora cuando ellos estaban allí y estaban sacando agua por el fuerte viento, entonces puedo decirte que se le apareció el maestro. ¿Cuándo se le apareció? Cuando ellos ya no podían. Les llegó el maestro al lugar y le dijo: no temas, yo soy, tened ánimo. Y por eso te traigo esta palabra, porque aún en la barca que podamos estar, yo quiero decirte que si tú confías en Dios, Dios está contigo. Si tú confías en Él, Dios está contigo. Y aún en esta situación yo creo más allá que solamente tú crees, sino que también le oras, sino que también le buscas y quieres comunión con Él. Pues yo quiero decirte que en la hora aún de la hora de la oscuridad o en la hora de la dificultad, Dios está contigo. Dios te va a responder, Dios te va a dar una palabra, Dios te va a hablar a través de alguien. Dios te va a enviar un mensaje de texto a través de alguien. Te va a enviar un WhatsApp, te va a enviar una canción, te va a enviar una prédica para que tú la oigas y escucharás la voz de Dios. Y tú dirás: bueno, ¿y cuándo voy a identificar la voz de Dios? Tú vas a identificar la voz de Dios porque tu conexión será tan fuerte que realmente tú vas a sentir cuando es Dios que te está hablando. Y en este momento entonces te puedo decir que en esta hora de oscuridad Dios está hablando. Dios estuvo con sus discípulos, es decir, que a Jesús no se le perdió nadie, solamente el hijo de perdición. Es decir, que los discípulos estaban a cargo de Jesús y Jesús no permitió que muriesen en ese entonces. ¿Por qué? Porque estamos bajo el cuidado de Jesús. Todos los que estamos bajo el cuidado de Jesús, entonces tenemos su protección. Y yo quiero decirte con esto, una vez que en el momento de la dificultad, en el momento de la tribulación o el momento del problema, eso no significa que todo ha acabado. Porque quiero decirte que mientras estaba allí, entonces toda esta turbulencia, todavía estaba Jesús ahí con ellos, pero también estaba la turbulencia. Tú te vas a dar cuenta cuando sigas leyendo, te vas a dar cuenta que entonces cuando oyó que Jesús habló y le dijo: no temas, yo soy, Pedro le dijo: maestro, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Entonces usted se da cuenta que Jesús le dice: ven, aquí estoy. Pero todavía la tormenta estaba. Todavía los otros discípulos estaban sacando agua, todavía estaban como asustados por miedos de morir. Quiero decirte esto, que mientras tú estás en la tribulación, mientras tú estés en el problema, mientras estés en la necesidad y recibas una palabra, eso no significa que la tribulación o la necesidad o la tormenta se tiene que callar o la tormenta ya se tiene que acabar. Lo que trato de decirte es que Dios está contigo en medio de la necesidad. Si Él te habló, te dio una palabra en el momento de la dificultad, es porque Dios está contigo, pero no necesariamente se tiene que acabar la tormenta. Realmente te da una palabra es para que tú creas realmente que Él puede solucionar tu problema, que Él puede solucionar el problema de las naciones, que Él puede solucionar el problema de tu país. Entonces yo quiero decirte esto: ¿sabes cuándo va a acabar la tormenta? En el momento Kairos, en el momento de Dios, cuando Dios decida que se va a acabar todo esto, cuando se va a acabar toda la necesidad, se va a acabar toda la tribulación, se va a acabar el problema en tu casa. Dios va a decidir cuándo, pero mientras no acaba este momento, yo quiero decirte que Dios está contigo. Recibe la palabra en este día, recibe la palabra y levanta tu cabeza, porque hoy quiero decirte: levántate, levanta tu cabeza, tened ánimo en Jesús. Ahora hay otro espacio que vemos allí, que mientras los otros discípulos estaban sacando agua, Pedro le dice al maestro: yo quiero ir donde tú estás. El maestro le dice: ven. Así Jesús le habla a usted en este día y le dice: ven, confía. Pero quiero decirte esto, que había otra dimensión.
Había una dimensión donde los discípulos estaban sacando agua mientras estaban llenos de miedo, mientras estaban llenos de dificultad, mientras estaban ahí con miedo de morir. Y estaba este discípulo llamado Pedro en otra dimensión. Estaba en una dimensión de caminar como Jesús estaba caminando. Mientras los discípulos estaban sacando agua, los otros discípulos, Pedro estaba en otra dimensión. Y quiero decirte que mientras Pedro estaba caminando, mirando hacia el Maestro, él no podía sentir el fuerte viento. Mientras Pedro caminaba y miraba a Jesús, confiando en Jesús, él no estaba sufriendo las necesidades. Mientras él tenía los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, él no estaba sintiendo el fuerte viento. Te darás cuenta que él comienza entonces a sentir el fuerte viento, y cuando siente el fuerte viento deja de mirar al Maestro, y entonces cuando mira hacia abajo, entonces se pierde toda la conexión entre Pedro y Jesús. Para que no se termine tu comunión con Jesús, tú tienes que mirar siempre a Jesús. Habrá siempre dificultad, habrá siempre necesidad, habrá siempre un fuerte viento, pero mientras mires a Jesús no podrás sentir ese fuerte viento. ¿Sabes por qué? Porque estás caminando en la fe, estás caminando en lo sobrenatural, estás caminando y viendo que tu milagro está por llegar, caminando hacia tu milagro, caminando hacia tu victoria. Por eso en este día, levanta tu cabeza, tened ánimo, es la palabra de Jesús. Tened ánimo, levanta tu cabeza y confía en Jesús. Él te abre los brazos como le abrió los brazos a su discípulo Pedro. Camina hacia Él, ve hacia Él, sin mirar a otra cosa, sin mirar a otra especie, sin mirar a otra dimensión. La dimensión es Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que tú tengas fe, el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras tú escuches palabra de Dios, tu fe va a ir aumentando. Mientras camines en la palabra de Dios, tu fe irá aumentando. Y mientras tu fe aumenta, hay más confianza. Y mientras más confianza, estarás más seguro. Y mientras estés más seguro, entonces tu milagro está por llegar. Porque quiero decirte esto: el Maestro a los discípulos no le reclamó porque estaban nerviosos, no le reclamó porque tenían miedo. Lo que le reclamó es que le dijo: hombres de poca fe, tú que dices que tienes fe, es el momento de desarrollar, es el momento de ampliar, es el momento de multiplicar la fe en este instante y creer que Jesús está contigo. Levanta tu cara, tened ánimo, que Jesús está dando una palabra. El Rey de Reyes y Señor de los Señores te envía esta palabra. Tened ánimo, levanta tu cara, confía en Jesús. Jesús te abre las puertas, te abre los brazos. Y si usted no ha aceptado a Cristo, yo le invito a que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Confiese que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Acepte ahora a Cristo en su corazón, para que ahora pueda disfrutar y ver con claridad todo lo que Jesús quiere hacer con su vida. Es el momento de que hoy puedas seguir creyendo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el dueño del oro y de la plata. Jesús es el médico por excelencia. Jesús es el Dios todopoderoso en quien tienes que confiar. Es el pasaporte para poder ir al cielo. El libro de Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Te invito a aceptar a Jesucristo. Te invito a poder ver a Jesús. Te invito a que tu mirada se centre en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que recibas entonces la palabra de bendición, para que recibas entonces la bendición que estás esperando, y Jesús no tenga que refutarte dónde está tu fe, sino que pueda decirte: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que hoy quiero decirte que levantes tu cabeza, tened ánimo, multiplica esta información, llévasela a tus amigos, a tus familiares, a tus contactos. Suscríbete a nuestro canal, Dios te va a bendecir. Síguenos en las redes sociales, Dios te va a bendecir.
Así que entonces puedo decirte que en Cristo siempre lo mejor está por venir. Dios me los bendiga mucho más.